Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes, gracias, noches ya, gracias por la invitación. Bueno, el tema que me pidieron es el tema de ultrasonido pulmonar. Voy a empezar un poquito de historia, ustedes ya conocerán un poquito la historia del estetoscopio. Ya hace un par de más de 200 años que esta herramienta ha estado con nosotros. Prácticamente al día de hoy, cada vez más las utilidades del ultrasonido nos hace pensar que en un par de décadas más, con el abaratamiento de los equipos, probablemente el estetoscopio pase a un segundo plano de acción. Existen ya muy buenas opiniones, al menos en personas que han sido pues, punta de lanza en la utilización del ultrasonido, donde ya nos ponen el ultrasonido como el quinto pilar de la exploración física. Yo creo que aquí la mayoría entiendo que ya tienen una experiencia con el uso del ultrasonido y como ustedes sabrán, el equipo cada vez se hace más necesario para la exploración de un paciente y para demostrar ciertas patologías de manera rápida y sencilla en los pacientes. Justamente en este artículo previo que les mostraba, que es un editorial, uno de los comentarios invitados a ese editorial era que justamente cuál es el precio de la evolución, ¿no? Para la exploración física, y obviamente hablaba de los costos de los equipos. Pero bueno, como toda tecnología en desarrollo, tiende a abaratarse con la llegada de cada vez más equipos. Aquí pueden ver ustedes en la imagen D, que es el equipo, el Butterfly, ¿no? Que ha venido como a ser el que quebrantó el mercado en cuanto a los costos de los equipos y probablemente de aquí en adelante los precios irán a la baja. Y pues prácticamente hoy en día los aparatos de exploración física se han vuelto cada vez mucho más tecnológicos, tenemos cada vez más herramientas para evaluar a los pacientes, cada vez más miniaturizadas, y pues probablemente ese sea el futuro. Hace unos años, cuando yo estaba haciendo la residencia, mucha de la crítica al tema del ultrasonido era pues, la pelea con el salto generacional de usar un equipo de ultrasonografía contra utilizar equipos, por ejemplo, de estetoscopio, pero eso siempre ha sido así, desde que cuando se creó el estetoscopio, exactamente la misma prejuicios, los mismos comentarios que se han dicho en el tema del. Entonces, bueno, les decía, los equipos pues cada vez se van más hacia adelante, ¿no? Entonces, en el tema del ultrasonido, pues la pregunta siempre ha sido si el ultrasonido va a ser o no va a ser el nuevo estetoscopio. Los que estamos como en este tema de ultrasonografía creemos que sí, y creo que cada vez nos damos más cuenta de eso. Con la miniaturización de los equipos, hace unos años pensar que esto iba a ser posible era algo que no se veía cercano. Los equipos eran enormes, los equipos todavía tenemos en algunos hospitales equipos de radiología de los años 80, y pues eran equipos que ocupaban un cuarto de la habitación, y antes de eso pues eran peores, ocupaban demasiada tecnología, ¿no? El día de hoy, pues la miniaturización de los equipos nos ha hecho tener equipos ultra portátiles. Tenemos el Butterfly, tenemos el B-Scan, tenemos el Philips Lumify, tenemos Clarius y tenemos un montón de coreanos, japoneses que están a precios pues ya relativamente accesibles, ¿no? Y bueno, cada vez más en los servicios de urgencias, en los servicios de neumología, en los servicios de medicina interna, en servicios de nefrología, pues vemos que los equipos de ultrasonido están más disponibles, desde marcas muy accesibles hasta equipos de alta tecnología. Este es el B-Scan, que es el primer equipo ultra portátil que yo conocí en el tema, al menos respiratorio, ¿no? Y vaya, tenemos siempre una resistencia. Esta foto a mí me parecía muy esclarecedora de eso, de cuando yo estaba en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, teniendo el ultrasonido a un lado de nosotros, seguimos queriendo tratar de ganarle al equipo con la cuestión de auscultación. Hay una discusión sobre el tema de enseñanza en este aspecto, de si debemos de seguir enseñando las técnicas anteriores o empezar a sustituirlas por la cuestión ultrasonográfica. Existen personas que se han dedicado a este tema. Hay una cuenta en Twitter del doctor José, un anestesiólogo que se dedica mucho también a la enseñanza en pregrado de los alumnos de medicina, ¿ok? Para empezar hablando de ultrasonido pulmonar, tenemos que conocer a Daniel. Daniel Lichtenstein fue el que nos trajo toda la ultrasonografía pulmonar, y no solo la ultrasonografía pulmonar, él prácticamente dedicó toda su carrera a la cuestión de ultrasonografía crítica. Los libros que él nos ha regalado, pues son libros que realmente hablan de prácticamente todo, ¿no? Desde el tema pulmonar
hasta lo que él llama pues la valoración multisistémica de un paciente. Él tiene protocolos de revisión en su unidad de cuidados intensivos, donde el intensivista revisa, cada día que revisa al paciente, revisa todo, ¿no? Él cuenta siempre en sus pláticas que le costó mucho trabajo publicar sus primeros artículos de ultrasonido, ¿no? Eran altamente rechazados en las revistas clínicas. No se creía en el tema del ultrasonido hasta que, bueno, conforme fueron pasando los años y cada vez más personas se convencían de este tema, pues prácticamente el doctor saltó a la fama, ¿no? Como el que era el descubridor de la cuestión de ultrasonografía pulmonar, que era algo que ya se conocía de años anteriores, pero nadie le había dado una interpretación clínica, que eso es lo importante de la ultrasonografía. Este es uno de los últimos artículos de unos colegas de Puebla, donde ellos nos ponen todo lo de la exploración física, lo que conocemos como los síndromes pleuropulmonares. Y realmente esto también a nosotros en neumología, cuando llegamos los primeros años de neumología, pues como que estamos muy bombardeados por este tema, pero conforme uno va desarrollándose en el ámbito clínico, se va dando cuenta que los síndromes pleuropulmonares mienten mucho y que lo más probable es que hayamos cometido muchas iatrogenias siguiendo los síndromes pleuropulmonares. Por eso, a mi perspectiva, los síndromes pleuropulmonares no son una buena herramienta clínica ni de calidad para la atención de los pacientes. Entonces, pues prácticamente vemos que el ultrasonido día con día va ganando terreno en este aspecto y va sustituyendo muchas de las herramientas, ¿no? Esto es uno de los artículos como más clarificadores de la utilidad del ultrasonido. Es un artículo que podrá tener algunas críticas en cuanto a su metodología, pero lo que hicieron en este artículo fue comparar auscultación contra radiografía de tórax contra ultrasonografía pulmonar en una terapia intensiva de pacientes con distrés respiratorio. ¿Y qué encontraron? Pues que prácticamente para los principales síndromes pleuropulmonares, el ultrasonido se llevaba por delante a la exploración física, a la radiografía de tórax, y bueno, y aparte era un estudio que tenías altamente disponible. Todos hemos tenido los problemas de lo que tardan en tomar una radiografía, de lo que ausculta el R1 y escucha una cosa, el R2 escucha otra, el R3 otra cosa, y bueno, se vuelve algo altamente variable. La variabilidad entre los exploradores se vuelve muy grande y con la ultrasonografía, siguiendo protocolos establecidos, esa variabilidad disminuye, que ha sido muchas de las críticas que se le hacen al ultrasonido, que es muy variable o operador dependiente, lo cual es cierto, pero por eso los esquemas de enseñanza tienen que ir encaminados a que aprendamos ultrasonografía desde el pregrado, ¿no? Es un buen artículo donde unos neumólogos, específicamente el doctor Soldati, que él es médico respiratorio, hacen un muy buen artículo de cómo nosotros los médicos llegamos al proceso diagnóstico y de hacer un diagnóstico de un paciente, y pues es una cuestión de inferencia, ¿no? De inferencia de diagnósticos con datos clínicos, con pistas. Y nosotros utilizamos potenciadores de esas pistas, laboratorios, exploración física, todo lo que utilizamos para llegar a esas pistas. Entonces el ultrasonido potencia esa capacidad diagnóstica que tenemos los médicos y por ende mejora el rendimiento diagnóstico de cualquiera que lo integre a su práctica clínica habitual, ¿no? Hace unos años, todavía en el Harrison de Medicina Interna, se comentaba que el ultrasonido pulmonar no era útil para la evaluación del parénquima pulmonar y que no se podía ver nada, ¿no? Eso fue una idea de muchos años en la cuestión de ultrasonografía. Muchos años se pensó que el ultrasonido no era útil y por lo tanto no se estudió mucho hasta que llegó el doctor Lichtenstein con sus primeros artículos que empezaron a hablar de las colas de cometa. Las colas de cometa son estas imágenes que ven en su imagen del lado derecho, que son estas líneas verticales que inician en el tope del ultrasonido, van hacia el fondo y generan una imagen como de láser. Ya iremos viendo estas imágenes, ¿no? Se publicaron los primeros artículos, ya en el New England se empezó a hablar del tema de ultrasonografía, el point of care que hoy conocemos, o el punto de cuidado del paciente. Después llegaron muchos más expertos en el tema, Luna Gargani, que es una médico de urgencias, y el doctor Giovanni Volpicelli, que también es médico de urgencias, vinieron a refinar todo el tema de ultrasonido pulmonar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ultrasonido pulmonar, tienen que entender una cosa, que el pulmón es aire. El pulmón, el 99% del parénquima pulmonar tiene aire cuando es un pulmón sano. Cuando es el 100%, estamos hablando de un neumotórax, ¿no?
Entonces, conforme el pulmón va perdiendo esa aireación, conforme va llenándose de líquido por una neumonía o de líquido intersticial por un tema de sobrecarga hídrica, o va aumentando el engrosamiento intersticial por una cuestión fibrótica, el paciente va a empezar a generar alteraciones pulmonares que conocemos como artefactos B, y estos artefactos B, si se siguen formando y se sigue llenando el parénquima de exudado de lo que sea, va a terminar en algo que conocemos como una consolidación pulmonar. Entonces, cuando entendamos semiótica ultrasonográfica, tenemos que entender estos puntos, ¿no? ¿Qué es un deslizamiento pulmonar? ¿Qué es un punto pulmonar? ¿Qué son líneas A? ¿Qué son líneas B? ¿Qué es una consolidación? Y cómo se ve un derrame pleural, ¿no? Vamos a estar viendo repetidamente esta imagen. Estas son algunas de las áreas que se proponen para la exploración física ultrasonográfica. Estas áreas son para lo que llamamos el ultrasonido enfocado, y son una manera de sistematizar la exploración. Todavía hay mucha discusión de cuáles son las mejores áreas para explorar a los pacientes. Va a depender mucho de qué estamos buscando. Para la cuestión hídrica existen unas áreas, para la cuestión intersticial existen otras áreas, y bueno, todavía hay como un poco un tema de discusión ahí. El último consenso en ultrasonografía pulmonar fue en 2012, ya no ha habido otro nuevo y parece que ya hace falta con toda la información que hay desde hace esos años, ¿no? Este es el primer consenso que hubo, el primer consenso internacional que se los recomiendo, es muy sencillo de leer y vienen como todo basado en evidencia de qué se puede y qué no se puede hacer en ultrasonido. Eso hasta 2012, la evidencia ha crecido muchísimo, pero bueno, se los recomiendo. Entonces vamos a empezar con el primer punto, lo que es deslizamiento pulmonar. Deslizamiento pulmonar es la presencia de un movimiento rítmico y sincronizado con la respiración que ocurre entre la pleura parietal y la pleura visceral. Aquí, en esta imagen que les estoy poniendo, están viendo justamente una imagen que nosotros decimos hiperecogénica, que son las imágenes blancas. Eso significa hiperecogénico, y hipoecogénico, pues lo que sea negro o gris, ¿no? Normalmente esta línea que ustedes ven aquí, que es esa línea hiperecogénica, le conocemos como la línea pleural. Muchas veces se comenta en el tema ultrasonográfico sobre engrosamiento pleural o sobre alguna alteración pleural. Esta imagen es una imagen que no es real. Ustedes no podrían agarrar la medición del ultrasonido y medir esta parte, porque esta imagen es una imagen que se genera por la alta reflexión que se genera al momento de que el sonido llega desde la piel hasta la pleura. Hay un cambio en la transmisión de las ondas sonoras del ultrasonido y lo que genera simplemente es una imagen en espejo. Esa imagen en espejo termina generando las líneas A. No sé si ustedes ven mi cursor, pero aquí donde yo les estoy poniendo es una línea A. La línea A es una línea horizontal equidistante a la línea pleural hiperecogénica. Esa línea A normalmente son repetidas, se repiten de manera equidistante, de manera infinita. Si ustedes le dan profundidades al equipo de 30, 40 centímetros, lo que les dé su equipo, van a seguir viendo las líneas A de manera repetida, y son simplemente imágenes en espejo. Espero que vean mi cursor. Son imágenes en espejo de esta zona. De esta zona. Esta zona se repite. Acá abajo es una imagen en espejo. Si ustedes buscan estas líneas, que son las líneas de las fascias, de los músculos, de todo, si eso lo buscan acá, lo van a encontrar. Es una imagen en espejo. Por eso ya no se puede evaluar nada del tejido pulmonar cuando el tejido pulmonar es sano. Ya no puedes evaluar nada más. Lo único que sabes es que es un tejido que está aireado y que es sano, no tiene alteraciones intersticiales. Siempre y cuando esas alteraciones intersticiales, ya lo veremos más adelante, no estén tocando la pleura. Si algo no toca la pleura, no lo van a ver en el ultrasonido. Por ejemplo, una lesión en mediastino que no toque las pleuras, no lo van a ver en mediastino. Y eso no quiere decir que no la tenga. Lichtenstein dice una frase, dice, el 90% de las alteraciones parenquimatosas tocan la pleura en algún punto de la enfermedad. Por eso es tan efectivo el ultrasonido, ¿ok? Aquí también otra imagen. Esta es con un transductor convexo.
el transductor convexo y cualquier transductor, hasta un endovaginal, se pueden utilizar para hacer ultrasonografía pulmonar. No hay ninguna diferencia, solamente se tienen que cambiar los presets básicos del equipo. Aquí pueden ver la imagen, aquí está la línea hiperecogénica en su tope superior. Todo lo que ven por arriba son tejidos blandos y tejidos superficiales. Y aquí ven la primera línea B. ¿Ok? La primera línea A. Para obtener las líneas A es importante que su ultrasonido siempre haga una incidencia de 90 grados con la cavidad torácica. Si ustedes ponen el ultrasonido un poco oblicuo, las líneas A tienden a borrarse y se ven cada vez menos marcadas. Y también es importante siempre desactivar en su equipo lo que le llamamos los armónicos. Los armónicos son una manera de filtrar ciertas imágenes del ultrasonido para que ustedes, por ejemplo, a ustedes seguramente les gustan mucho los armónicos porque el riñón se ve muy bien, pero para ver pulmón, preferentemente hay que desactivar los armónicos. Siempre viene un pequeño botoncito donde dice armónicos, los desactivan y pulmón se va a ver mucho mejor. Los signos que vemos, hay muchos signos en ultrasonografía pulmonar, es una de las grandes discusiones de este tema, pero antes de que existieran imágenes móviles, como la que les acabo de mostrar previamente, estas dos imágenes, donde ustedes pueden ver que la pleura se está desplazando de un lado a otro, como si hubiera un camino de hormiguitas aquí arriba, eso es el deslizamiento pulmonar. El deslizamiento pulmonar es normal y es variable con la frecuencia respiratoria del paciente. Si ustedes grafican en un modo M ese movimiento, o sea, le ponen modo M y empiezan a correrlo en el tiempo, obtienen un signo que se llama el signo de la playa. El signo de la playa es justamente la gráfica del movimiento respiratorio. En la época en la que no se podía transmitir un video como tal en una plática, o años 80 que empezó todo este tema del ultrasonido, Lichtenstein lo que tuvo que hacer es generar una manera de transmitir el movimiento en una imagen, y esa transmisión de ese movimiento en una imagen era el modo M. No es absolutamente necesario que siempre que estén valorando el pulmón le tengan que poner modo M para corroborar que se está moviendo. Si ustedes lo están viendo como en la imagen previa que acabamos de ver, pues ya eso es que tiene el paciente deslizamiento positivo. Está bien cuando uno empieza a hacer la correlación con esta imagen, pero no es absolutamente necesaria, ¿no? Aquí tenemos una imagen similar a la previa, pero aquí no tenemos deslizamiento pulmonar. La única diferencia entre esta imagen que les estoy mostrando y la que vimos hace dos imágenes es simplemente que ya no ven ese movimiento como de hormiguitas de la línea hiperecogénica en la parte superior. Sí se ve la línea hiperecogénica, pero simplemente ya no desliza. Ustedes ven un movimiento de los tejidos, que normalmente es un movimiento que se genera cuando el paciente acciona la musculatura respiratoria, pero aquí no están viendo ningún tipo de deslizamiento. Hay causas de abolición del deslizamiento pulmonar. La más famosa de todas es el neumotórax, pero existen otras causas. Si yo acabo de intubar a un paciente y lo intubé de manera selectiva en un bronquio, se va a dejar de deslizar en ese momento el pulmón porque lo estoy dejando de ventilar. Si yo hago una apnea, si ustedes tienen equipo de ultrasonido, pónganse el equipo de ultrasonido en su tórax y hagan una apnea y va a desaparecer el deslizamiento pulmonar. Entonces, lo único que dice el tema de abolición del deslizamiento es que no hay movimiento entre pleura parietal y pleura visceral. No que haya neumotórax, eso es muy importante que lo entiendan, porque a veces vemos abolición del deslizamiento pulmonar e inmediatamente ya queremos poner una sonda endopleural y eso no se puede. La única manera, ya veremos más adelante, de diagnosticar neumotórax es encontrando algo que se llama punto pulmonar, que eso sí es un signo patognomónico de neumotórax. El signo del código de barras se genera cuando justamente graficamos la abolición del deslizamiento pleural. Cuando tenemos un paciente que no tiene deslizamiento pleural y entonces grafico con un modo M, encuentro efectivamente una imagen en la cual todo se ve sin ningún movimiento y se genera esta imagen que Lichtenstein bautizó como el signo del código de barras, ¿no? Porque es obvio que parece un código de barras. Abolición del deslizamiento, causas neumotórax, la más frecuente, intubación selectiva, ya no se usa mucho, pero la ventilación de alta frecuencia generaba abolición del deslizamiento pleural, las atelectasias masivas, las adherencias pleurales, a ustedes también les toca mucho pacientes que ya tuvieron pleurodesis por derrames recidivantes, y muchas veces esos pacientes el deslizamiento está abolido porque ya no hay o ya no existe
un movimiento entre pleura parietal y pleura visceral, ¿ok? Fibrosis severa, cuando el paciente tiene fibrosis, fibrosis pulmonar idiopática, cualquier fibrosis de cualquier tipo, el paciente va a presentar también esto. Y el paro cardiorrespiratorio, ¿no? No hay movimiento, entre pleura parietal y pleura visceral. Ahora vamos a ver el punto pulmonar. ¿Hasta aquí alguna duda con este tema? Con lo primero que acabamos de ver. Si no, al final me la dicen. Punto pulmonar. El punto pulmonar se refiere a una localización física en donde se produce la transición entre la ausencia de un deslizamiento, que es lo que acabamos de ver, y la presencia del deslizamiento. O sea, la ausencia y la presencia del deslizamiento en un punto en la imagen. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta imagen justamente de su lado izquierdo de la imagen, si ustedes cortaran la imagen a la mitad, la imagen del lado izquierdo no tiene ningún movimiento de deslizamiento en esta imagen hiperecogénica de la imagen. Pero de su lado derecho, ven cómo con cada respiración entra esa pequeña fila de hormiguitas caminando alrededor de la línea hiperecogénica y vuelve a salir. Si ustedes movieran el ultrasonido hacia su lado izquierdo, dejarían de ver esa imagen de movimiento que están viendo en esta imagen. Y si lo movieran hacia su derecha, verían justamente que se convierte todo en deslizamiento. Este punto entre el no deslizamiento y el deslizamiento se conoce como punto pulmonar y es patognomónico de un neumotórax. ¿Qué significa a nivel físico? Este punto es el punto donde la pleura parietal y la pleura visceral se despegan. Es justamente el punto físico en donde hay un contacto entre pleura parietal y visceral y donde ya no lo hay. Y delimita, por lo tanto, el nivel del neumotórax. Por eso se ha propuesto como una forma de evaluar el grado de un neumotórax. Si lo encuentran a un paciente que tienen acostado en decúbito supino y el punto pulmonar lo encuentran muy posterior hacia las líneas axilares posteriores, entonces están hablando de un neumotórax grande. Si lo encuentran muy anterior, que de hecho es lo más común cuando se hace una punción, por ejemplo, para catéter, que lo encuentre uno muy anterior, estamos hablando de un neumotórax que no tiene un grado de severidad alta. Todavía hay mucha variabilidad con esta medición, pero sí se ha propuesto como una forma de cuantificar el neumotórax. ¿Okay? Aquí ven otra imagen donde se ve exactamente lo mismo. Estamos con transductores lineales, que es el mejor para ver el punto pulmonar, y ven de su lado izquierdo una imagen estática con una línea hiperecogénica, y de su lado derecho ven una imagen que entra y sale, que es justamente en este punto donde se delimita el punto de contacto entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Okay? Se pueden hacer combinaciones más complejas de puntos pulmonares, donde dos puntos pulmonares que les acabo de mostrar, estamos hablando de un paciente que tiene un pulmón relativamente sano, en el cual no hay ni neumonía ni nada más, y el pulmón se ponchó, por ejemplo, por un catéter que se estaba poniendo o por algún tema de neumotórax espontáneo. Cuando el paciente tiene, además del neumotórax, una patología pulmonar como una fibrosis o una neumonía, van a encontrar imágenes como estas, donde ven líneas B, por ejemplo, en esta imagen que estoy señalando, líneas B, y del otro lado ven unas líneas A magníficas, ¿no? Ven unas líneas A perfectas, pero del lado izquierdo ven el parénquima pulmonar que está prácticamente lleno de líneas B. Este también es un punto pulmonar y delimita también la presencia física del punto donde se separa pleura parietal y pleura visceral. En la imagen de arriba ven exactamente lo mismo, solo que aquí el punto donde se deja de contactar pleura parietal y pleura visceral tiene una consolidación. Por esto ven esta imagen hipoecogénica como un hígado aquí, que también se mueve y se sale de la imagen y es también el punto físico y acaba en una zona de líneas B. ¿Okay? Entonces, si lo pasamos a una imagen, estando trabajando con un paciente en decúbito supino, esta es la forma en la que van a encontrar el punto pulmonar. Por eso siempre que investiguen dónde está el punto pulmonar, tienen que irse a buscar hacia las partes superiores, hacia las partes más anteriores más bien
del tórax y desde ahí empezar a explorar hacia los costados, yéndose hacia la parte posterior hasta llegar prácticamente a la espalda del paciente. Siempre se pide que esta exploración de preferencia sea en decúbito supino. ¿Por qué? Pues porque el aire tiene una tendencia natural a irse hacia las partes superiores y los líquidos se van hacia las partes inferiores, es un efecto gravitacional y por lo tanto se vuelve más sencillo poder descubrir cuál es el punto pulmonar más posterior y si en ese momento tenemos un neumotórax de gran tamaño. Aquí pueden ver una tomografía clásica de un neumotórax, donde ustedes preguntan dónde encontraríamos en esta imagen el punto pulmonar, pues lo encontraríamos justamente en la zona más posterior del hemitórax del lado derecho, que es donde ustedes ven que hace esa pequeña cuña entre el aire dentro de la cavidad y el parénquima pulmonar que está en contacto todavía con la pared torácica. Hay un protocolo para el neumotórax. Lo primero que yo tengo que buscar, si vamos a poner un caso práctico, acabo de poner un catéter guiado por ultrasonido, pero el paciente tosió y se me movió la aguja y pienso que hice un neumotórax. Termino mi procedimiento, posiciono al paciente en decúbito supino, lo más supino que el paciente tolere, y posiciono mi transductor en la parte anterior, más superior del tórax, y coloco mi ultrasonido viendo lo que llamamos el signo del murciélago, que es ver las dos costillas y en medio la línea pleural. Entonces veo eso y tengo que buscar, lo primero que tengo que buscar es si hay deslizamiento o no hay deslizamiento. Si hay deslizamiento, puedo descartar en ese momento que haya un neumotórax. Si hay deslizamiento, no hay ningún lugar a dudas de que el parénquima pulmonar está contactando con la pared torácica y por lo tanto no hay neumotórax. Entonces yo reviso normalmente las partes superiores. Si en las partes superiores no hay ningún dato de no deslizamiento, o sea, si se está moviendo de un lado a otro, ya dejo de explorar y terminé mi exploración y listo, no hay neumotórax. Pero si detecto que no hay deslizamiento, pongo mi modo M y veo que efectivamente no solo no hay deslizamiento, sino que me pinta unas bonitas código de barras. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es ver si hay algo que se conoce como pulso pulmonar. El pulso pulmonar es simplemente la búsqueda del latido del corazón que se transmite a través del tejido pulmonar y genera una serie de alteraciones en el modo M. Ustedes ponen el modo M, ven su código de barras, pero ven unos movimientos cíclicos que de hecho si ustedes le toman pulso al paciente, ven que empiezan a aparecer en la imagen. Quiere decir que el parénquima está contactando con la pared torácica, simplemente que no se está ventilando por alguna situación. Si acabo de intubar a un paciente y lo acabo de poner su catéter, quizás está el tubo acodado. Lo siguiente, tengo que buscar el punto pulmonar. Si ya vi que no hay deslizamiento en la parte anterior, tengo que comenzar a deslizarme a través del espacio costal y deslizarme y buscar si en todos los puntos a través de uno de los espacios intercostales no hay deslizamiento hasta buscar hasta la parte posterior, de preferencia a veces lateralizando al paciente para poder explorar hasta dónde está el punto pulmonar. Si encuentro el punto pulmonar, entonces puedo hacer diagnóstico de neumotórax. Si no encuentro el punto pulmonar, pero tampoco encuentro el pulso pulmonar y tampoco veo líneas B, están ante un paciente que tiene una alta probabilidad de tener un neumotórax, pero no tienen un 100% de certeza de eso porque no vieron el pulso, el punto pulmonar. Mientras no vean el punto pulmonar, nadie puede decir que el paciente tiene un neumotórax. Claramente la solución a este conflicto es la cuestión clínica. Si el paciente, además de lo que les acabo de decir, le acaban de poner su catéter y además de eso se cayó la saturación después de haber estado haciendo el procedimiento, ahí es donde entra el uso, por ejemplo, del ultrasonido. De ese lado, del estetoscopio, los ruidos están abolidos y estoy viendo esas alteraciones ultrasonográficas. Clínicamente estoy frente a un neumotórax y se tiene que actuar.
Entonces, el ultrasonido ya nos dijo que efectivamente ni hay líneas B, ni está contactando la pleura, simplemente no veo el punto pulmonar. ¿Por qué no lo veo? Porque seguramente ya se colapsó totalmente el pulmón y ya se despegó de todas las áreas pleurales y por eso no se ve ningún punto pulmonar. Entonces, cuando no veamos un punto pulmonar, probablemente estamos frente a un neumotórax clínico clásico, ¿no? Signos que descartan neumotórax. Deslizamiento. Si ven deslizamiento, no hay neumotórax. No deslizamiento, pero líneas B. Si ustedes no ven que se mueve la pleura, pero están viendo líneas hiperecogénicas, verticales, que nacen en la línea pleural y se van al infinito, entonces están viendo líneas B. Y si ven líneas B, quiere decir que está contactando pleura parietal con pleura visceral y por lo tanto no hay neumotórax. No deslizamiento, pero pulso pulmonar. El pulso pulmonar es este movimiento que se ve del parénquima pulmonar al momento de tener el ultrasonido pegado al tórax del paciente y ven ustedes que el parénquima pulmonar genera un movimiento que es una transmisión de los latidos cardíacos. No siempre está presente, pero si lo ven, quiere decir que el pulmón pega pleura parietal con pleura visceral. Signos que confirman neumotórax. Ausencia de deslizamiento, líneas B y pulso pulmonar. Estamos frente al caso de un paciente clásico de neumotórax, ¿no? Y el punto pulmonar. Cuando encuentran, aquí no nos confundamos, porque luego también me confundo con los nombres, pero pulso pulmonar es esta serie de latidos que aparecen en el parénquima pulmonar, que son transmitidos del corazón hasta la pleura. Y el punto pulmonar es esta imagen que vemos a su derecha, que es la imagen de entrada y salida del deslizamiento sobre una imagen que no tiene deslizamiento, que, repito, delimita el lugar físico del neumotórax. El siguiente, líneas A. Creo que este es lo más fácil. Líneas A son la repetición en espejo de la línea pleural y del tejido por arriba de la línea pleural, que son todos los tejidos blandos, músculos y fascias, y estos tienen un efecto de espejo. Ese efecto de espejo es lo que les comentaba previamente, cuando el ultrasonido viaja por el tejido subcutáneo, músculo, fascias, llega a la pleura y cuando llega a la pleura por debajo de eso hay parénquima pulmonar y el parénquima pulmonar es aire y el sonido le cuesta trabajo transmitirse en el aire y por lo tanto no refleja ninguna imagen de regreso al transductor. Entonces lo que hace la máquina es rellenar el resto de la imagen con imágenes en espejo, que son repeticiones de lo que vio primero y entonces aparecen las líneas A. Para que quede más claro, la línea A son líneas pleurales repetidas en espejo de manera infinita hasta que les dé potencia al ultrasonido. Y eso significa, junto con el deslizamiento, que tienen un pulmón sin alteraciones. Aquí ven una imagen clásica de un deslizamiento pleural y de líneas A, que es la repetición de las imágenes en espejo de la línea pleural y todo lo que hay por encima, ¿ok? Las líneas A se le conocen a las líneas del pulmón. Si ustedes ven en algunos libros de ultrasonografía, le llaman también lo que son, bueno, por ejemplo, en abdomen tienen otro nombre, no recuerdo exactamente cómo le llaman ellos, pero en abdomen también se ven líneas A, pero no se conocen como líneas A. Líneas A y líneas B las dejamos específicamente para el tema de pulmón. Pero las imágenes son similares. Si ustedes ponen el ultrasonido en un abdomen lleno de gas, van a encontrar esta misma imagen en espejo porque se genera prácticamente con la presencia de aire en la cavidad, ¿no? Ahora vamos con las líneas B, que creo que es la más interesante para ustedes. Las líneas B son artefactos hiperecoicos verticales, productos de la reverberación que inicia en la línea pleural. Aquí es un poco más complejo la física de las líneas B. Las líneas B, siendo sinceros, no sabemos bien por qué se generan. No hay todavía una explicación totalmente clara de por qué se generan las líneas B. Pero la teoría nos dice que son el comportamiento anormal de los ecos que va lanzando el equipo, de estas vibraciones que lanza, y lo que genera es que cuando el pulmón tiene alteraciones intersticiales, neumónicas, de sobrecarga hídrica, cualquier alteración que afecte el lobulillo pulmonar secundario,
que lo vamos a ver un poquito más adelante, genera que los ecos dentro del alveolo se comporten de maneras distorsionadas y generen estas imágenes que ustedes conocen como líneas B. Por tradición, los artefactos B son líneas verticales, producto de la reverberación que inicia en la línea pleural. Si no inicia en la línea pleural, no son líneas B, porque hay casos en los cuales se hace un enfisema subcutáneo y se ven líneas B, pero es el aire debajo de la piel, y eso no son líneas B, el nombre de eso se llaman líneas E de enfisema, pero esas líneas pueden confundir muchísimas veces con que estamos viendo líneas B y no es verdad. Por eso siempre tienen que buscar la línea pleural y que se deslice. Entonces, ¿qué es un síndrome intersticial? Un síndrome intersticial en cuestión pulmonar o en cuestión para neumólogos es un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan el intersticio pulmonar, ¿no? Que desde ahí van temas neumónicos, problemas fibrosos, cualquiera que afecte el intersticio pulmonar. Este es el lobulillo pulmonar secundario, como la estructura primaria del pulmón, y cualquier alteración en el lobulillo pulmonar secundario, de linfáticos, de arterias pulmonares, de septos interlobulares, todo lo que se altere en el lobulillo les va a generar líneas B. Por eso las líneas B son muy sensibles, pero poco específicas. No son específicas de nada. Son específicas de afectación intersticial. ¿Por qué es esa afectación intersticial? Hay que investigarlo. Entonces, en el glosario radiológico de Fleischmann tienen un montón de enfermedades que generan afectaciones intersticiales. Todos estos patrones que ustedes ven en estas tomografías, que son patrones linfangíticos, son patrones de fibrosis, son patrones de panalización, son patrones de vidrio despulido. Todos estos, sin ningún temor a equivocar, van a generar líneas B. Todos los patrones. Se pueden diferenciar las líneas B de una fibrosis pulmonar o las líneas B de un edema agudo pulmonar o las líneas B de un vidrio despulido. Es complejo decir que sí, pero los que nos dedicamos a ver pacientes con alteraciones intersticiales, creemos que sí. Hay artículos en el tema que intentan dilucidar esto. Ya hay cada vez más información de que cierto patrón de líneas B, cierto patrón de irregularidad en la línea pleural, nos dice si el tema que estamos viendo es un tema cardiogénico, si es un tema fibrótico o si es un tema intersticial por vidrio despulido, por ejemplo, ¿no? Entonces, síndrome intersticial en ultrasonido es una sobresimplificación de un fenómeno pulmonar que se caracteriza por la pérdida de aireación pulmonar sin estar necesariamente ligada a la afectación del espacio intersticial. O sea, no quiere decir que hay fibrosis, simplemente quiere decir que hay una afectación de alguna parte del lobulillo pulmonar secundario, que puede ser el intersticio, los linfáticos o el alveolo, que genera esta alteración. Entonces, ¿cuáles son los signos sonográficos de enfermedad intersticial? Las líneas B, que repito, son artefactos de reverberación hiperecoicos verticales con apariencia de láser que inician en la línea pleural, se extienden al infinito y se mueven de manera sincrónica con el deslizamiento. Ojo, son artefactos, o sea, si yo parto un pulmón no va a haber líneas B, no representan estructuras anatómicas y simplemente representan las estructuras acústicas del pulmón. Aquí es un artículo, no puse aquí la referencia, pero en este artículo justamente nos intentan explicar cuáles son el posible origen físico de las líneas B, que son estas alteraciones en el movimiento el sonido dentro de las unidades alveolares que están afectadas por líquido intersticial, por sangre, por lo que sea, y generan estas imágenes que conocemos como líneas B. Aquí vemos una imagen de un transductor convexo, donde estamos viendo en el tope de la imagen, alrededor de los 3 centímetros, vemos la línea pleural. Esa línea pleural se ve hiperecogénica y tiene un movimiento de vaivén que está con la respiración del paciente, y de ahí, de esa línea pleural hiperecogénica, nacen unas líneas verticales que nacen en la línea pleural y se van hasta el infinito, hasta el tope del ultrasonido, y se mueven de manera sincrónica con el deslizamiento pleural, y que además, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, borran las líneas A. Eso es lo que conocemos como patrón intersticial. Aquí vemos otra imagen donde vemos justamente los espacios
intercostales, vemos las sombras acústicas de las costillas, que son estas líneas negras que van hacia el infinito y que no permiten el paso del sonido. Y por debajo de eso ven el deslizamiento pleural y también ven la presencia de líneas B que siguen el deslizamiento pleural. Aquí estamos viendo un transductor lineal, donde estamos viendo también un deslizamiento muy, pero muy leve de la pleura parietal con la pleura visceral, pero se ven estas imágenes que nacen en el ultrasonido, en el tope de la pleura, en la línea pleural hiperecogénica, nacen y se van hasta el tope del ultrasonido y se mueven con el deslizamiento. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un síndrome intersticial? La mera presencia de líneas B no es suficiente para caracterizar un pulmón desde el punto de vista sonográfico. Probablemente si ustedes se revisan en la mañana con el ultrasonido en las partes basales, van a encontrar líneas B. Entonces, las líneas B no necesariamente son siempre de una enfermedad, sino que muchas otras veces son simplemente alteraciones normales del parénquima pulmonar o signos, esto es muy sensible, vaya. O sea, las líneas B son demasiado sensibles para decir que hay algo en el pulmón. Entonces, sí es posible que encuentren líneas B en pacientes sanos, ¿no? Predominantemente en las bases, en las zonas de mayor atelectasia, mientras no sean más de 3 por campo de exploración, no se consideran anormales, ¿no? Obviamente no somos radiólogos, somos clínicos y tenemos que hacer una correlación clínica con lo que el paciente está presentando. Si a mí me llega un paciente, al menos en el tema pulmonar, me llega por tos y yo le hago una exploración con ultrasonido, me trae una placa de tórax y la placa de tórax es normal, pero al momento de hacerle una exploración con ultrasonido encuentro una zona del pulmón que tiene líneas B, más de 3 líneas B en el campo de exploración de esa zona, algo está pasando en ese paciente y tengo que investigar. Puede ser un cuadro neumónico, puede ser un cuadro de traumatismo torácico, puede ser, depende de la historia clínica del paciente, ¿ok? Entonces, cuando hay exploración positiva, cuando hay presencia de líneas B múltiples, difusas y o bilaterales, aunque pueden ser unilaterales. Múltiples, al menos 3 líneas B entre 2 espacios intercostales en una exploración longitudinal, al menos 3 líneas B cercanas a un impaso intercostal en una exploración oblicua o transversal. Difusas y bilaterales, que haya en las dos, al menos en 2 regiones de un solo pulmón, o que sean bilaterales, que las encuentres en varias regiones de ambos pulmones. Regreso a las zonas de exploración ultrasonográfica, normalmente R7, L7, R6, L6, R5 y L5, que son las de su extrema derecha, son difíciles de explorar si no está el paciente en un ámbito de consulta o en un ámbito que se pueda sentar para poderlas explorar. Normalmente las más comunes son el resto de las zonas de exploración porque son las que tenemos acceso en la cuestión hospitalizada. La línea pleural es súper importante, lo repito, porque es la piedra angular. Si ustedes lo encuentran en la línea pleural, no pueden tomar decisiones sobre si lo que están viendo son líneas B, si sobre los que están viendo son líneas A, sobre están viendo un punto pulmonar o no. Entonces, siempre la línea pleural es la primera estructura a buscar y visualizar. Puede ser con o sin deslizamiento y nos ayuda al diagnóstico diferencial de este síndrome intersticial. Cuando tienen un edema agudo pulmonar, normalmente van a encontrar líneas B en una pleura lisa y cuando tengan CIRA o enfermedades como pulmonares intersticiales difusas, cualquier fibrosis, van a encontrar líneas B, pero van a encontrar una pleura irregular. Esta es como la forma más sencilla de saber si lo que tenemos es un tema de sobrecarga hídrica o un tema de afectación crónica del pulmón, buscando irregularidades pleurales, ¿no? Aquí pueden ver varias imágenes de ultrasonografía pulmonar con un transductor lineal. Vamos a empezar de arriba. La primera imagen pues son una línea pleural. Aquí vemos una de las costillas que sí permite el paso de sonido. Normalmente eso se ve en las zonas más anteriores donde las costillas todavía tienen, no están totalmente osificadas y pueden ver la línea pleural por debajo de la costilla y ven las líneas B, ¿no? Hay otras imágenes donde ven líneas B, no las ven tan equidistantes, sino que ven que aparecen de manera un poco más saltatoria, con espacios normales de parénquima pulmonar o con líneas A, y luego vuelven a aparecer líneas B. Y tenemos situaciones más complejas, como esta que está aquí, donde tienen un parénquima pulmonar con líneas B, aquí abajo, esta imagen anecórica que corresponde al líquido, y esta imagen que entra y sale,
que es un punto pulmonar. Esta imagen es lo clásico que van a ver en algo que llamamos un hidropunto pulmonar, que es diagnóstico de un hidroneumotórax, que suele suceder cuando le hacemos neumotórax al paciente y tenía derrame previo, ¿no? Aquí volvemos a ver patrón intersticial, un transductor convexo, líneas B, deslizamiento. Este es un artículo que salió hace un tiempo, me gusta porque simplemente nos ayuda a ver, ellos intentaron demostrar si con el modo M podían detectar la etiología de las líneas D, y entonces lo que hicieron fue analizar los patrones en el modo M del deslizamiento del paciente, ¿no? Entonces hicieron ciertas mediciones, más que mediciones, observaciones del modo M. Lo que ellos quisieron demostrar era justamente que cuando la línea pleural era muy continua, normalmente estábamos hablando de un tema de edema agudo pulmonar, pero como en esta, que ven que de pronto la línea pleural tiene como unos cortes, como si estuviera dentada, normalmente están hablando de un tema de problemas intersticiales tipo SIRA o enfermedades pulmonares intersticiales. Aquí ven lo mismo, una afectación de patrón B, pero con una pleura irregular, ¿ok? Entonces, aquí, aparte de eso, están viendo lo que llamamos el signo del sinusoide, que el signo del sinusoide simplemente es la presencia de líquido pleural en el espacio pleural entre la pleura parietal y la pleura visceral, que hace un movimiento de subida y bajada con la respiración y que genera este movimiento que ven ustedes de sinusoide en el modo M. Entonces, líneas D es un signo no específico de síndrome intersticial. Puede aparecer en síndrome, en edema cardiogénico, en edema no cardiogénico, en una neumonía intersticial, cualquiera que sea. Por ejemplo, ahorita en el tema COVID es muy común que llega el paciente, se le hace la exploración por ultrasonido y van a ver patrón B en el ultrasonido y seguramente estarán frente a un paciente que tiene, si además de esto que les estoy diciendo tiene clínica, pues seguramente estarán frente a un paciente con COVID, ¿no? Aplicaciones clínicas, falla cardíaca para diagnóstico, para monitorización de la terapia diurética, para pronóstico. SIRA nos sirve para el seguimiento del paciente y también para evaluar maniobras como el reclutamiento pulmonar. En diálisis nos sirve como monitorización. Hay artículos donde se ha demostrado que el paciente que sale con un score de líneas D más alto después de la diálisis tiene una mortalidad más alta que el que sale con un score menor. Y en enfermedad intersticial pulmonar difusa, ¿no? Este es un artículo muy fácil, muy sencillo de leer, donde justamente evalúan el ultrasonido pulmonar para evaluación del agua extravascular, perdón, y ellos utilizan lo que conocemos como el Luz Score. El Luz Score es simplemente hacer una cuantificación de las líneas B. Aquí pueden ver un esquema del lado derecho, del lado izquierdo, y ven justamente los espacios intercostales y las líneas que tenemos, que es la media axilar, la anterior axilar, la media clavicular y la paraesternal, y se hace una cuantificación de este score. Este score normalmente lo hacemos de manera diaria o cada 2 días, dependiendo. Por ejemplo, ahorita en COVID, al menos yo con mi equipo, se hace alrededor de cada 2 días para ver si va aumentando el Luz Score o si va bajando, y nos permite detectar el empeoramiento del paciente de manera temprana para saber si está afectando la cuestión intersticial. Esto lo pueden aplicar al ámbito que quieran. Si lo llevan a la cuestión renal, pues van a poder monitorizar a sus pacientes pre y post hemodiálisis, o van a poder monitorizar a un paciente con falla cardíaca pre y post tratamiento de falla cardíaca. Pitfalls de esta parte de evaluación. Si yo tengo un paciente que tiene fibrosis y me llega con fibrosis y falla renal a mi consultorio, voy a ver líneas B. De entrada voy a ver líneas B, porque el paciente tiene fibrosis. Ahora, si yo le hago un Luz Score, probablemente, y no probablemente, seguramente, después de que yo le administro hemodiálisis, ese Luz Score, esa totalidad del conteo de líneas B, va a bajar. ¿Por qué? Porque normalmente las fibrosis afectan más las partes inferiores que las partes superiores. Entonces, cuando yo maneje la terapia diurética, el pulmón relativamente sano que está en las partes inferiores se va a descongestionar y va a hacer que el conteo de líneas B se haga menor, y por lo tanto voy a ver que baja ese Luz Score. Pero tengo que entender que cualquier paciente que ya tenga una patología previa pulmonar tiene la posibilidad de tener líneas B en un pulmón basal.
Por eso siempre es bueno saber el antecedente pulmonar del paciente para darnos cuenta si lo que estamos viendo es nuevo o es un tema anterior, ¿no? Y aquí está el score, cómo se va haciendo dependiendo del número de líneas B que van viendo, y al final del score ya hacen un conteo, hacen una suma y ya ven cuál es el grado de daño, o no de daño, sino de afectación en cuestión de agua extravascular en pulmón, y ya pueden ustedes hacer su seguimiento del paciente. Aquí es un artículo donde justamente se evaluaba, dependiendo del luz score, cuáles eran las características de mortalidad de estos pacientes, y bueno, simplemente entre más luz score tenían, peor les iba, ¿no? Utilidad pronóstica. Las líneas B son sorprendentemente pronósticas en pacientes con falla cardíaca, síndrome coronario y diálisis. Las líneas B persistentes prealta son asociadas con un peor pronóstico que en las líneas B que al de las líneas B de ingresos. Si yo tengo un luz score al inicio y después de que le doy terapia mi luz score no cambia, pueden estar pasando dos cosas: no estoy siendo bueno con mi terapia diurética o de cuestión de hemodiálisis, o el paciente tenía otra patología previa. Por eso es bueno tener el antecedente pulmonar. La enfermedad renal terminal con falla cardíaca concomitante y con congestión severa, o sea, más de 60 líneas D, presenta 4.2 veces más riesgo de muerte comparado con los pacientes con congestión leve o nula. Entonces es bien importante que si tienen oportunidad de evaluar el luz score antes y después de terapia, les va a ayudar mucho a poder pronosticar eventos futuros. Y el valor pronóstico es independiente y aditivo a los demás marcadores clínicos y de laboratorio. Y además de lo que ya hacen para evaluar a su paciente, además le hacen ultrasonido pulmonar, esto se potencializa. El ultrasonido pulmonar provee un biomarcador útil en el curso de los cambios de la congestión después y durante intervenciones desde minutos a horas. Ustedes pueden ver que desaparecen las líneas B después de que le dieron un golpe de furosemida al paciente en una cuestión de falla cardíaca, y también les ayuda a un diagnóstico. A veces llega el paciente súper congestionado, creemos que está congestionado, le ponemos diurético y pasaron 2, 3, 4 horas y no cambió absolutamente nada. Probablemente tengamos otra enfermedad que no sea solo la falla cardíaca, ¿no? Vamos con consolidación. Consolidación es el extremo derecho de toda la alteración de aireación del paciente. Si del lado izquierdo están las líneas A, que es la aireación pulmonar normal del paciente, de su extremo derecho está la pérdida completa de aire del parénquima pulmonar, lo que conocemos como una hepatización del parénquima pulmonar, que genera el tema de consolidación pulmonar. La consolidación pulmonar, como las líneas B, pueden aparecer en muchas patologías. Cáncer da consolidación pulmonar, neumonía da consolidación pulmonar, un paciente que de pronto tiene un broncoaspiración hace una consolidación. O sea, la consolidación tampoco es específica de neumonía, sino que se tiene que hacer un correlato con los demás parámetros clínicos y de historia clínica que tenga el paciente. Entonces, aquí ven una imagen clásica de consolidación pulmonar, que es la hepatización del parénquima pulmonar, con la presencia de unas imágenes hiperecogénicas en su interior, que normalmente tienen una forma o un patrón arbóreo que sigue a los bronquios pulmonares. Si ustedes le echan un poquito de imaginación, van a ver que justamente se van moviendo y se van ramificando estas líneas blancas. Aquí pueden ver una imagen también de consolidación, que es una imagen hipoecogénica por debajo de la línea pleural, que tiene generalmente una sombra acústica de reforzamiento posterior, y eso normalmente lo conocemos como una consolidación, o es lo que se conoce como una consolidación subpleural, ¿no? Aquí podemos ver un paciente que tiene también en un transductor sectorial, y pueden ver cómo el paciente tiene una zona de consolidación que es hipoecogénica, y en el interior tiene imágenes hiperecogénicas, que ahí le estamos pidiendo al paciente que meta aire de manera profunda, y ustedes ven que aumenta la hiperecogenicidad de estas imágenes interiores. Es lo que conocemos como el broncograma aéreo. El broncograma aéreo es la presencia de aire en los bronquios de la consolidación, no en los alveolos, sino en los bronquios más grandes de la consolidación, no en los bronquios terminales, ¿no?
Aquí vemos otra vez la imagen, otra imagen donde tenemos estas imágenes hiperecogénicas en el interior, pero mayormente una imagen hipoecogénica que respeta la forma del pulmón. Eso es muy importante para definir. A veces la pregunta que surge en esta parte del tema es, ¿cómo sé si es atelectasia o cómo sé si es neumonía? La forma de saber eso es si mantiene la forma del pulmón, están frente a una consolidación. Si ven simplemente una imagen apachurrada, como la que vemos en el signo de la medusa en derrame pleural, que lo vamos a ver más adelante, están frente a una atelectasia. Si mantiene volumen, es consolidación. Aquí tenemos una consolidación también a nivel subpleural y tenemos, estamos metiendo Doppler y vemos cómo esa consolidación está altamente vascularizada. Este paciente era un adenocarcinoma pulmonar, ¿no? Aquí tenemos imágenes y son la misma imagen, simplemente estamos viendo un pulmón que mantiene completamente su forma y que está completamente consolidado, ¿sí? Hipoecogénico. De hecho, se ve aquí un pequeño hilo de zona anecoica, que esto es líquido pleural, y pues esto es prácticamente una tumoración pulmonar que ocupa toda la cavidad pleural, ¿no? Aquí están viendo otra vez otra imagen de un paciente que estamos haciendo una exploración a nivel anterior y pues él tiene prácticamente una masa de todo el parénquima pulmonar, que de hecho está rodeando aquí la pulmonar del paciente, ¿no? Que es esta imagen, tomográficamente corresponde a esta imagen, pero pues vaya, quiero que vean la correlación entre la imagen que tienen en ultrasonido y lo que ven en la tomografía, ¿ok? Causas de consolidación son muchas: neumonías, infartos pulmonares, neoplasias pulmonares. Atelectasia lo pondría así como en subapéndice, porque es un tipo de consolidación, nada más que no es una consolidación de tipo neumónica o de tipo infarto pulmonar, es una atelectasia la atelectasia es un tipo de consolidación con pérdida de volumen del parénquima pulmonar. Y vamos a entrar con derrame pleural. Derrame pleural es uno de los puntos, creo que de pronto más sencillos de aprender en la cuestión de evaluación de pulmón. Aquí tenemos un problema clásico de cualquier servicio de lo que sea, de medicina de lo que sea. 2 placas con borramientos totales del parénquima pulmonar. Cualquiera que evalúe estas placas, lo siguiente que me podrá decir es que necesita auscultar al paciente y que con eso me va a decir si el paciente tiene o no tiene derrame. Eso es altamente variable porque el porcentaje de punciones secas que se hacen en los servicios hospitalarios que no usan ultrasonido rondan alrededor del 20%. Entonces hay un buen porcentaje de punciones que son erróneas porque se creía que era un derrame y terminó siendo una consolidación, ¿no? Entonces cuando ponemos ultrasonido, en menos de 1 minuto nos podemos dar cuenta si estamos frente a un paciente que tiene un derrame pleural o una consolidación, ¿no? Y no solo eso, nos regala también la opción de evaluar ciertas características del derrame pleural. Por ejemplo, aquí están viendo un parénquima pulmonar que tiene líquido pleural, que son estas imágenes anecoicas, y no sé si alcanzan a ver, pero dentro del parénquima pulmonar ven un montón de lesiones redondeadas hipoecogénicas que están alrededor de todo el parénquima. Esto a todas luces es un paciente tumoral y seguramente este derrame es de origen tumoral. Yo con esto, al menos como neumólogo, ya sé por dónde voy a abordar al paciente y qué le voy a hacer como procedimiento que me va a aumentar el rendimiento diagnóstico. Aquí tengo otra imagen de un paciente cual se le llegó con derrame pleural en servicio de urgencias, se le hizo radiografía, derrame pleural. Cuando ponemos la imagen, vemos estas imágenes que son pues como lombrices que se mueven, que son septos. Recuerden que es importante diferenciar septos de lóculos, no son lo mismo. Los septos son estas imágenes que ven aquí en forma de telaraña, que están dentro del derrame pleural y que delimitan ciertas zonas del derrame, ¿ok? Y ven aparte algo que conocemos como el signo del plancton. El signo del plancton son estas imágenes hiperecogénicas que ven en el interior del derrame, que tiene una alta sensibilidad para decirnos que esto es un exudado, ¿ok? Y además ven otras características. Por ejemplo, esta imagen hiperecogénica que ven acá abajo es el diafragma, un diafragma que mide más de casi 1,5 centímetros. Esto tiene 100% de sensibilidad, así como lo veo sin hacerle ningún estudio ni nada, 100% de sensibilidad para diagnóstico
de derrame pleural de origen tumoral. Esto terminó siendo un mesotelioma. Aquí tenemos la misma imagen, es el mismo paciente, pero con otro transductor, el transductor lineal. Ven el engrosamiento del diafragma y el líquido pleural. ¿Okay? Aquí tienen otra imagen diferente, es un derrame pleural con un pulmón que mantiene volumen, pérdida de aireación. Tienen estas imágenes en su interior, que son el broncograma aéreo. ¿Ok? Y ven también el signo del plancton, que es estas imágenes hiperecogénicas que ven dentro del líquido, que normalmente les habla de un derrame de origen paraneumónico. Aquí están viendo de nuevo una imagen igual. Ven estas imágenes granulares dentro de la zona anecoica del líquido y ven la telectasia. Esta es una telectasia. Vean la diferencia entre esta imagen que estamos viendo en esta imagen y la imagen previa, ¿no? Que es una imagen que mantenía el volumen. Aquí no se mantiene el volumen, aquí se aplanó completamente y se genera un signo que se conoce como signo de la medusa, ¿no? Aquí tenemos otro derrame, aquí vemos la zona de atelectasia, vemos la zona de derrame pleural y por debajo vemos el diafragma. Siempre es importante cuando evalúen tórax en cuestión de derrame pleural, siempre vayan a buscar al diafragma. Ustedes se ubican muy bien en esa zona porque ahí es donde exploran normalmente riñón. Si se van 2-3 centímetros hacia arriba, ya alcanzan a ver la cúpula diafragmática y de hecho empiezan a ver que el pulmón entra y sale, que eso lo conocemos como el signo de la cortina y a veces seguramente les estorba a ustedes para la exploración renal. Pues justamente ahí es donde hay que empezar la exploración ultrasonográfica para derrame. Siempre que vayan a buscar derrame, no empiecen arriba, ni anterior, ni posterior, se van a las partes posteriores de pulmón, ¿ok? Aquí vemos una imagen previa que ya vimos antes, que es la del hidropunto pulmonar, derrame pleural, consolidación abajo, con atelectasia, perdón, con líneas B y aire dentro de la cavidad. Es un hidroneumotórax, ¿no? Aquí vemos más consolidación, más atelectasia, perdón, derrame y el diafragma de este lado. Exactamente lo mismo, vemos derrame pleural, vemos estas imágenes granulares y aquí podemos ver algo extra que es esta imagen que vemos aquí en diafragma, que es un implante pleural. Y este implante pleural también es prácticamente diagnóstico de un tema tumoral y nos ayuda al abordaje. Una de las preguntas que surgen más en el tema de derrame pleural es ¿cómo cuantificamos el derrame pleural? Yo se los digo aquí, odio la cuantificación del derrame pleural porque normalmente no tiene ningún, vaya, no nos dice nada o no nos obliga a hacer nada. Si yo encuentro un paciente que tiene 1000 mililitros de líquido pleural, pero el paciente no tiene síntomas y yo sé que el líquido es por falla cardíaca, no se lo tengo que sacar. Tengo que darle terapia para la falla cardíaca. Realmente no me importa cuánto haya. Pero te puedo tener un paciente que tiene 200 mililitros de líquido, tiene falta de aire y no sé por qué tiene el derrame y de todos modos lo tengo que picar. Entonces, a veces la cuantificación del líquido pleural, aunque pareciera muy útil, realmente no te ayuda a tomar decisiones clínicas. Nadie tiene que picar a un paciente porque tenga más o menos líquido. Probablemente para un tema de vigilancia, por ejemplo, que ustedes dicen, bueno, pues tiene derrame pleural y quiero saber cómo le va a ir con la terapia de hemodiálisis, se puede hacer una medición no cuantitativa, sino cualitativa y simplemente hacer una visualización después de cada una de las terapias. Ahora, si no solamente ven ustedes al paciente, hay muchas fórmulas para estimar cuánto de líquido pleural hay. La que se me hace más fácil es la que tienen aquí, que se hace en supino, es la de Balick, que dice, que es medir el diámetro entre la base pulmonar y el diafragma y multiplicarlo por 20 en milímetros. Y eso les va a dar un estimado. Existen otras fórmulas que también están en supino, que las pueden ver ahí. Esta es la de Balick. La de Balick es la que se me hace a mí más fácil. Hacen la medición y multiplican por 20. Se posiciona el transductor de esa manera y de esa manera pueden ustedes hacer una monitorización de líquido pleural en el paciente. Es la manera que yo uso cuando alguien me dice, ¿cuánto líquido tiene? Pues ya, hago esa fórmula, pero no soy amante de medir el líquido pleural porque al menos en neumología no hay una zona donde sea muy útil, ¿no? Existen otras formas, que es para los pacientes que están en erectos. Estas pacientes pueden también hacerse una cuantificación. Es más complejo porque hay que hacer más mediciones,
y bueno, se vuelve un poco más complejo ese tema, pero vaya, ahí creo que ustedes tienen que ir viendo que sí les es útil medir o no medir el tema de medición del líquido pleural. ¿Ok? Esta para cuando están en posición supina y esta para cuando están en posición erecta. ¿Ok? Y estas son las mediciones. Aquí pueden ver en la imagen del lado derecho donde se hace la medición y se multiplica por 20 en supino. Y en erecto son estas dos fórmulas que son del mismo autor y él hace varias mediciones en una o en otras simplemente lo multiplica por 90, lo que les haya salido por 90 y también se hace una estimación de volumen. Utilidad pronóstica para derrame pleural nos ayuda a saber si es exudado o trasudado, aunque hay un artículo reciente donde hicieron una aleatorización en estos pacientes y pareciera que no es tan útil, pero me parece que tiene sus asegúnes ese estudio. Hay varias cosas criticables. En la práctica diaria pareciera que sí funciona, pero como la evidencia en este momento indica que puede uno tener problemas para definirlo, vaya, me quedaría en medio por ahora, ¿no? Esperando más información. No sé, distinción de derrames benignos y malignos, eso definitivamente es una herramienta muy útil y se vienen mucho más herramientas como la elastografía que nos va a ayudar todavía más a ese tema. Aquí este es un artículo muy famoso de este autor, Qureshi, que él demostró que para especificidad para derrame pleural maligno, 95 el engrosamiento mayor de 1 centímetro, 100 para engrosamiento de pleura parietal, visceral, perdón, 95 para engrosamiento de diafragma mayor de 7 milímetros y 100 para nódulos pleurales. En general, la sensibilidad del ultrasonido para diferenciar maligno de benigno es mucho mejor en el tema del ultrasonido que comparado con la TAC, ¿no? Monitorización de síntomas, cuando un paciente tiene derrame pleural y tiene aplanamientos diafragmáticos, es un buen marcador. Aquí pueden ver dos imágenes, donde está diafragma, es el mismo paciente, y aquí otra imagen donde también está diafragma, y lo que pueden ver es que en esta está aplanado y en esta está ya abombado. Cuando el diafragma está aplanado de esta manera, es un paciente que tiene disnea, que la disnea que tiene es por el derrame pleural. Si ustedes encuentran el diafragma en esta posición, probablemente el derrame no sea el que le esté ocasionando la disnea. Eso ya está publicado, es un buen marcador para definir si después de que le quiten el derrame, se le va a quitar la disnea al paciente o no, ¿no? Aquí pueden ver un movimiento paradójico cuando el paciente está respirando y ya cuando le quitamos alrededor de 500 mililitros de líquido, el diafragma regresa a su forma normal, ¿ok? Diagnóstico diferencial, sí nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial entre hemorragias, exudados. Cuando ven estas imágenes que platicábamos previamente, que son estas imágenes hiperecogénicas que aparecen dentro del líquido o el signo del plancton, se vuelven muy, pero muy claras cuando hay un sangrado dentro de la cavidad. Entonces, si de pronto ustedes estaban poniendo un catéter de hemodiálisis y revisan y ven un montón de signo de plancton dentro de la cavidad, seguramente hubo una hemorragia y el paciente sangró durante el procedimiento y hicieron neumotórax y hicieron el derrame, ¿no? Entonces, es muy importante siempre hacer una evaluación pulmonar antes de cualquier procedimiento invasivo para que conozcan el pulmón, para que sepan qué había antes y que después de que yo haga mi invasión, saber qué hay después y no me agarre de sorpresa. Y aquí pueden ver una imagen justamente donde se ve esta imagen, pues prácticamente pareciera como una consolidación, pero es sangre. Es un montón de sangre asentada en la cavidad pleural, que es un paciente que sangró, ¿no? Estas son otras imágenes que podemos ver en pacientes que tienen derrames ya complicados, que también les tocan muchísimo a ustedes, que cuando ven estas imágenes septadas dentro del líquido pleural, lo más probable es que ya estén frente a un derrame pleural crónico y lo más probable que si aparte tienen clínica infecciosa, estén frente a un derrame infeccioso, ¿no? Y estas imágenes, siempre los ecos internos o las imágenes de septo son pronósticos. Entre más septos e imágenes de este tipo haya, peor le va a ir al paciente si lo intento drenar solo con una sonda. Probablemente son pacientes para cirugía de tórax o para administración de fibrinolíticos por medio de una sonda, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ultrasonido muestra un montón de afectación dentro del derrame, un montón de septos, un montón de alteraciones, y en la tomografía no ven nada de eso, solamente ven el derrame. Y claro, si a mí me enseñan la imagen del ultrasonido, le diría pues cirugía o trombolíticos. Si veo la del lado derecho, pues optaría por hacer una toracocentesis. Entonces, la información que les da el ultrasonido en cuestión de derrame es mucho mayor que la tomografía, ¿no?
Normalmente estos ecos internos, ya lo decíamos, sugieren exudado o hemorragia, aunque eso está un poco a discusión en este momento, ¿ok? Existen protocolos que puede uno enriquecer dependiendo hacia dónde le funcionan para hacer diagnósticos a nivel pulmonar, empezando por la afectación de pulmón y que pueden ir hasta las evaluaciones de la función cardíaca, las evaluaciones de vena cava y poder evaluar desde el estado cardiogénico del paciente, evaluar el estado de líquidos del paciente o definitivamente si el paciente no tiene ninguna de estas alteraciones y la insuficiencia respiratoria se debe, por ejemplo, a asma o EPOC, que normalmente son enfermedades que no dan ningún tipo de patrón B en el pulmón. ¿Okay? ¿Qué transductor usar? Realmente pues, se puede usar cualquiera. El doctor Lichtenstein siempre ha recomendado que los microconvexos son los más multifuncionales porque tienen frecuencias bajas, tienen frecuencias altas, tienen profundidades, se ven bien a profundidades bajas. De hecho, por aquí ya sé que hay algunos que tienen el Butterfly. El Butterfly tiene más o menos la tecnología de un microconvexo. Realmente funciona como un microconvexo. Quien ha tocado probar un microconvexo se da cuenta de que tiene este rango amplio de funciones. Si quieren poner catéteres o hacer evaluaciones pleurales, tendrían que tener un lineal. Si son cardíacas, el cardíaco es muy versátil también porque nos ayuda a ver profundo y nos ayuda a ver derrame y también nos ayuda a la evaluación de pulmón. Entonces realmente depende, de preferencia tener al menos dos. Si solo se tendría que elegir uno, yo como neumólogo elegiría el cardíaco. Yo sé que ustedes quizá como nefrólogos, creo que así ustedes a fuerzas necesitan tener dos porque el lineal es básico para poner catéteres, ¿no? ¿Dónde colocar el transductor? Bueno, eso va a depender mucho de lo que estemos buscando, qué estoy explorando y en qué contexto estoy. Si estoy en un contexto hospitalario o si estoy en un contexto de consulta ambulatoria, ¿no? Existen protocolos, no voy a adentrar mucho en esto. Esto es un buen protocolo que es el examen Rush, que es una evaluación para el shock en pacientes críticos, ¿no? Que yo creo que funciona prácticamente para todos. Evaluamos la bomba, evaluamos el tanque, que es la cuestión de precarga, de venas yugulares, de todo lo cuestión venosa, y evaluamos todas las demás tuberías para ver que no haya ningún problema y la evaluación de miembros inferiores para ver que no hay trombos, ¿no? Es una forma muy sencilla de hacer una evaluación general del paciente para ver cuál es el motivo del choque. Pero bueno, creo que tendrán más clases donde adentrarán más en este punto de la evaluación integral de los pacientes. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro es que se aprenda desde pregrado. Ya ahorita la UNAM tiene programas de pregrado. Hay un laboratorio de fisiología en ultrasonografía pulmonar y creo que eso es el futuro para que lleguemos ya a las especialidades seguramente con una currícula de ultrasonido y nos sea mucho más fácil aprenderlo. Ya existen hay escuelas de medicina en otros países que ya lo tienen integrado a sus currículas. Los ultrasonidos de pequeño tamaño cada vez nos hacen más efectivos, desde siendo un simple estudiante o un residente contra un cardiólogo especialista, ya se ha demostrado que es más efectivo para diagnosticar problemas cardíacos el estudiante que el cardiólogo, si lo comparas con estetoscopio, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte sea todo. Espero alguna pregunta o duda. Me quedo a la orden. Muchas gracias.